A punt de començar. Digues que apaguin els mòbils. I que no facin fotos en flash, que molesta molt. I que si pot ser, no vagin entrant i sortint de la sala. Recorda que no es pot beure ni menjar a l'auditori, Va, vinga, digue-ho. Doncs això. Gaudeixin de l'espectacle. Bajo la luna ves algo que te hace desmayar. Quieres gritar, pero el dolor bloquea cualquier grito. Vas a llorar y el miedo te obnubila la razón. Estás en shock porque es la noche del terror y nadie va a salvarte de este monstruo aterrador. Esta es la noche del terror. Hoy luchas por tu vida en esta noche llena de horror. Soy un portazo, pero no hay sitio al cual escapar. Te invade el frío, no volverás a ver el sol brillar. Quieres rezar y esperas que lo estés imaginando, pero es real y escuchas pasos de alguien por detrás. No puedes más porque es la noche del terror y no podrás luchar contra los ojos de la cosa. Noche del terror. Hoy luchas por tu vida en esta noche llena de horror. Medianoche. La hora de los muertos. Ya, bueno, ¿y ahora qué? Ay, ¿no sientes cómo baja la temperatura de repente? A ver, ahora que lo dices, pues sí que hace un poco de frío, sí. Eso es porque los fantasmas nos rodean. Madre mía, está fatal. Mira. Tengo la carne de gallina. Oye, pensaba que me ibas a decir que no tuviera miedo yo. Se supone que tú eres la experta en esto de los espíritus. Ya, es que estoy caga de miedo. Pero precisamente porque sé cómo son y sé que no hay que tomárselos a risa. Como una regadera. Que te he oído, Ah, perdón. No, si es que tienes razón. Si es que ser detective espiritual te acaba afectando el coco. Pero bueno, tú no puedes presumir de estar muy cuerda precisamente, Ah, no, hombre, no, pero lo mío es distinto. Ah, sí, claro. Porque tú y yo, ¿dónde nos hemos conocido? En un psiquiátrico. Y estuviste encerrada 3 años, 3. Bueno, va, ¿nos ponemos en materia ya? Venga, vale, sí. A ver, enséñame dónde está la tumba de tu madre. Bueno, a ver, es que los enterraron a todos juntos. ¿Qué? Ahí. ¿Todos juntos? Sí. Separar su alma de la del resto va a ser muchísimo más complicado, ¿eh?
Oye, que si es cuestión de dinero... No me malinterpretes. Solo te quiero decir que va a requerir un poquito de invocación extra. Yo es que solo quiero averiguar quién los mató. Pero a ver, ¿tú estás segura al 300% que no fue el suicidio colectivo que dijo la prensa? No, es que no tendría ningún sentido. Estaban todos locos de atar. Sí, pero es que precisamente por eso. A ver, cariño, eran una secta de adoradores de Lady Diana Spencer. ¿Qué esperabas? Ya, por eso mi madre me puso este ridículo nombre. Ay, Lady Di. Yo lo encuentro como muy bonito, así que tiene como mucha musicalidad, ¿no? Oye, menos cachondeo, Vale, ¿eh? vale. Pero a ver, si ellos murieron al día siguiente de que la santa tuviese el accidente... Exacto. Ellos creían que Lady Diana era una santa, que era inmortal. Es que nunca hubieran creído en su muerte. De hecho, mira, aquí en el diario de mi madre lo pone. Ya verás, en la última entrada. Dicen que la santa Idodi ha muerto en un accidente de coche. Ridículo. Ella no puede morir así y menos de una forma tan vulgar. Bueno, a lo mejor el resto de la secta la convencieron. Uy, a mi madre no había quien la convenciera, era más testaruda. Bueno, pero ¿tú crees que pudo ser un accidente? ¡Claro! Bueno, a lo mejor una intoxicación alimentaria. No. En la autopsia encontraron arsénico. Que yo sepa, eso no lo encuentras en una dieta normal. Ahí te he visto bien. Bueno, pues vamos a preguntarles a ellos a ver si nos dan un poquito de información. Venga, vaya, era hora. Que esto no es como ir al súper, ¿eh? Aquí menos prisas, ¿eh? Es que hay que darles información para poder interactuar con ellos. Vale. Mira, a ver. ¡Qué repelú! Es el contacto de mis posaderas con la tumba. Es que me cago y me cago. Pero vamos a ver, entonces, ¿por qué te dedicas a esto? No fui yo. No fui yo la que lo elegí. Fueron ellos, mira, todos ellos, los que me eligieron a mí como su representante en el mundo terrenal. ¿Sabes qué quería ser yo? ¿Qué? Modelo. Pero no tengo el tipo. Así que, a invocar. Buenas noches. Probando. ¿Hay alguien? Hacer dejé de tu dejébere. Nada. Al principio nunca funciona, pero hay que empezar por ser educados. Vale. Así que, nada, vamos a ver si nos dan un poquito de información. Porque desde el mundo de los muertos, las cosas se ven distintas. Vale. Sí. Vamos a invocar. ¿Y cómo hacemos eso? Mira, ven. Te voy a dar una cosita para la invocación. ¿A Toma. mí? Sí. ¿Pero esto qué es? ¿Una farda? ¿Cómo que una falda? Sí, póntela para el hechizo. Pero ¿una falda esto sirve de algo? No, pero estaremos monas. Bueno, pues nada. Espera, a ver si me la puedo poner. Me la estoy poniendo al revés. Pues nada. Venga, va. ¿Estás preparada? Creo que sí. Vamos. Colgado del cielo por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde velan 12 meses. Ya la tapia en ruinas que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita. Mira, ya aparece una fosa común donde estamos los héroes de Cuba. Los domingos los negros no dejan dormir, pues les da por cantar misa luba. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los viernesitas y en la fosa natal nos vestimos y salimos para la
lápidas del fondo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan más baratos y no hay casi bichos. Luego el plan señorial, el panteón familiar de los duques Medina y Luengo. Y aunque el juicio final nos trate por igual, aquí hay gente de rancio abolengo. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los viernes y tal, si en la fosa no hay plan, nos vestimos y salimos para dar una vuelta, oh, sin pasar de la puerta, eso sí, que los muertos aquí es donde tienen que estar, y el cielo por mí se puede esperar, oh. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los muertos ¡Escuchad, niñas! ¡Alguien nos está invocando! Pues que se esperen, es el día de la Santa. Oye, es 1 de julio ya. ¿Pero de qué año? Pues yo diría que de 2012 ya. No puede ser, qué rápido pasa el tiempo cuando se está muerto. Yes, darling. El mes que viene era como 15 años que estamos junticos en este cementerio. ¡Tú calla, hereje, impostora! Mujer, no te pongas así. ¿No ves que solo está loca? Vaya, gracias por la polla. Uy, perdón, el apoyo. Claro, tú con tal de llevarme la contraria, siempre igual. Los locos sois vosotros, porque no estamos muertos. Ay, Dodi, cariño. Mamá, a ver, si estuviera muerto, seguiría creciendo. Es que eras tan pequeñito cuando falleciste que no te acuerdas de nada. Ay, todo por mi culpa. Ay, Reca, ¿por qué no te perdonas tú a ti misma? Si es que todos te hemos perdonado ya. Así que... ¿Perdona? Será porque nos envenenó a todos. ¡Tú! Dora, si no ayudas, ¿eh? ¡Bueno, ya está bien! Todos a rezar. Os distraéis con nada. Perdón. Santa Diana, ora pro nobis. Santa Diana, ora pro nobis. Pero si ya rezo por vosotros, de verdad. I pray a lot. ¡Tú calla! Lady di de nuestros amores, ilumínanos con tu bondad y condúcenos hacia el paraíso. Lady de nuestros amores, ilumínanos con tu bondad y condúcenos hacia el paraíso. I try que de verdad que lo intento, pero no encuentro the way, el camino, no lo encuentro. Pobrecilla, qué desgracia, ¿eh? Pero ¿por qué nadie me cree? It's me, I'm Lady Diana Spencer. Que tú no eres Lady Diana Spencer. Ella no ha muerto, es una santa inmortal. Inmortal. Pero además, si ella fuera la princesa, no estaría aquí en el cementerio de Poblenou, en Barcelona. Y hablando español, o sea... ¿Os queréis callar de una vez? Y vamos a rezar. Salve Regina Diana. Salve Regina Diana. ¡Ay, me adicciono! Pero vamos a ver. ¿Usted de qué se ríe, hombre sin fe? Disculpad vuestra merced, mi interrupción. ¿Y este quién es? Este debe ser un rico, porque yo no he visto salir del panteón. Permítanme que me presente. Soy Glorioso de Medina y Luengo, duque
vuestra gracia de su majestad. Uy, qué galante. Encantada. Soy Recatada Recaredo. Y este es mi hijo Dodi. Carlos. Dodi. Muy bien, muy bien. Le puse Charles por el marido de la princesa de la santa. Pero tras su divorcio... ¡Ay, qué disgusto! Pero exactamente, ¿a usted quién la ha invocado? Me ha parecido escuchar la voz de mi amada. Muy bien, pero es que estábamos en medio de una celebración privada. Nice to meet you, Mr. Duque. My name is Lady Diana Spencer, ex princesa real, duquesa de Cornualles, duquesa de Rothschild, condesa de Chester, condesa de Carrick, baronesa Renfrew. Pero la verdad es que la gente del pueblo me suele llamar eso, la princesa del pueblo. Tú me puedes llamar como tú quieras. ¡Que no! ¡Loca, loca y loca! Una loca con delirios de grandeza. Yo soy Adoración Agave. Y este de aquí es el inútil de mi marido. Nene Hilario, preséntate. Hola, que viene ahora ese insulto. Tú preséntate al señor. Hola, ¿qué tal? Soy Hilario. ¡Insisto! Es que estábamos en medio de una celebración Y privada. este es nuestro líder espiritual, Ángel... Oye, ¿cuál es tu apellido? Lamento la interrupción, pero es que no he podido dejar de escuchar su terrible dilema. Tenemos un dilema. Por supuesto, aspiran a ascender al más allá. Pero están atrapados como almas sin cuerpo en este cementerio. Bueno, mamá, yo creo que debemos estar como en una alucinación colectiva o algo así. Los muertos solo nos quedamos atrapados cuando sufrimos de una muerte violenta y necesitamos de justicia o venganza. ¿Lo ves? Y todo por mi culpa. ¡Ay, mamá! ¡Ay, agraciada señora! Es imposible que vos seáis la culpable de tamaño mal. ¿Cómo que no? Yo cociné los buñuelos que nos intoxicaron a todos. Mamá, ya llevamos muchos años diciéndote que tú no tienes la culpa, pues que los huevos estuvieran mal. Que además que te quedaron buenísimos, Rica, que estaban... ¡Perdona! ¡No tanto! ¡No tanto! Pero ¿cómo que no? Pero si te comiste una docena tú sola. ¡No! Sí, ¡No! eso ¡No! ¡Una muerte accidental! ¡Y con asunción de culpa! ¡Jamás hubiera provocado semejante desdicha, Pardiez! ¿Lo puedo? Ay, a ver... A ver, si he entendido bien. Lo que dice el señor Duque es que si el culpable confiesa lo que ha hecho mal, que se desatasca el paso al más allá. Que si no... ¡Uy, no ha funcionado! Es fácil. Bueno, Pues eso, lo tenemos que bueno. Lo hecho está. ¿Y si retamos a la santa de una vez? Ay, por mí no os preocupéis, que es mejor quedarnos por aquí a investigar lo que está pasando. No os preocupéis. Mejor. Bueno, pero, a ver, un momento. Si entonces no fueron los buñuelos, ¿qué es lo que nos mató? Pero a ver, todo el rato con lo mismo, que no estamos muertos. A ver, si vosotros decís que han pasado 15 años y yo tenía 10, ¿cómo tengo este aspecto? Ay, pues el aspecto de un muchachote de 25 años. Very Ay. handsome, por cierto. Muy Vaya. guapete. Vaya, gracias. Pero a ver, un momento, yo lo que quiero decir es, a ver, los muertos envejecen, se hacen mayores, ¿a qué no? Disculpad vuestra merced mi nueva interrupción, pero debo constatar que al no tener cuerpo no habéis cambiado más que en vuestra propia percepción. Solo mostráis al ultramundo cómo sentís realmente. Ah, very clear. Clarinete. Cariño, lo que este amable, aunque anticuado caballero quiere decir es que tu espíritu ha madurado y eso se refleja en tu imagen. Pero, mamá, eso quiere decir que estoy muerto y yo no quiero estar muerto. ¡Y por culpa de mis buñuelos! Reca, por favor, no empieces con tu show. Las hay que con llamar la atención. ¡Histérica, que eres una puta histérica! ¡Ay! ¡Agraciada señora! Le vuelvo a reiterar que es imposible que vos seáis la culpable de tamaño infortunio. Y sé de lo que me hablo, que llevo más de 300 años vagando por este campo santo. ¡Bueno, ya está bien! Os propongo un ejercicio de meditación individual. ¿En qué consiste? ¡Meditación individual, os he dicho!
Diana, dame paciencia. Santa Diana, dale paciencia. De acuerdo, vos a lo vuestro y yo aquí chito. Oye, ¿has averiguado algo? Es que no sé, es todo un poco caótico. Hay una discusión, alguien llorando, una mujer. ¡Ay, es mi madre! No sé, estaba hablando como de buñuelos. ¡Ay! Pues entonces seguro que era ella, le quedaban buenísimos. ¿Sí? Pregúntale por qué llora, pregúntale, va, pregúntale. No, es que ¿sabes qué pasa? Están todos muy ocupados con sus cositas de muerto y no me están haciendo mucho caso, ¿eh? Me vas a tener que ayudar a invocarla ya sola y separarla del resto. ¿Yo? Sí. ¿Y cómo voy a hacer eso yo? Mira, te voy a enseñar. Ven, siéntate así como yo. Vale. Y ahora, piensa en un momento bonito que te venga a la mente. Uy, pero ¿el qué? Es que yo era muy pequeña cuando ella se murió. Ponte bien, que si no, no sirve. Pues entonces, háblale desde el corazón. Haré que ella te escuche. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. Mamá, es mi hermana. Hija mía. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías empezar con tantas guerras, escúchame, mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mamá. Todas las mamá, 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 mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame, mamá, mamá, mamá. Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, 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 mamá. Todas las mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Viva las mamá, 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 mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Lo sabes bien. Lo sabes bien. Escúchame, mamá, mamá, mamá. Hija mía. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Te oigo, pero no te veo. Estoy aquí, hija mía. A ver, chus, chus, chispus. Ay, mientras esta vela dure encendida, os podréis ver. Oye, pero... A ver, chica, ¿qué esperabas? Es un fantasma. Ya. Igualmente, muchas gracias, señora bruja. A ver, prefiero que me llamen detective espiritual si no le importa, ¿eh? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Pero usted quién es? ¿A usted quién la invoca? Cuando
cuando estaba vivo era medium y podía parecerme a quien me diera la gana. Ah, pues no te pongas chulo, que cuando yo esté muerta también podré hacerlo. Oye, es por espíritus como este que yo me estoy volviendo loca. ¿Pero qué espíritu? ¿El de mi madre? A ver, ¿que tú no puedes verlo ni oírlo? No, pero bueno, sea quien sea, te lo puedes llevar. Que hace 15 años que no hablo con mi madre. Pero... ¿no tienes miedo? Es mi madre. Yo soy su madre. Ya, pero es que es un espectro. A saber qué poderes ocultos tiene. Está el de llorar todo el tiempo. Uy, ¿y ahora quién ha hablado? Ahora sí que puedes escucharlo. Madre mía, qué miedo. Lo que te he dicho yo, a quien yo quiera. Bueno, que sí, pero que sea quien sea, te lo llevas, por favor. A ver tú, el espíritu medio ese. A ver si tienes un poquito de educación y deja a la niña hablar con su madre. Lady Di, hace verdadero honor a su nombre. Reca, tienes una hija encantadora. Venga, va, no seas salamero y tira. Ay, madre. Pero dime, ¿qué te ha traído a este cementerio? Porque estás viva, ¿no? Sí, estoy viva. Oye, ¿está Carlos contigo? Dodi, sí, pero aún no se ha hecho la idea de que está muerto. ¿Quieres que lo llame? Sí, pero bueno, no sé si podré verlo o oírlo. ¡Nene! ¡Nene! ¡Ven a ver a la tata! ¿Nene? Mamá, ¿qué dices de la tata? Mira cómo ha crecido tu hermana. ¿Didi? ¿Dodi? ¡Didi! ¿Dodi? ¡Didi! ¡Ay, Dodi! Ay. Ay, Dios mío, pareces tan vivo. Pues claro. Igual que la última vez que te vi. ¿Pero qué dices? Si tú la última vez que me viste yo tenía 10 años, ha dicho la mamá antes. Y ahora estoy hecho todo macho, mira. Lo he dicho un crío. ¿Por qué te lo dices? Bueno, y dime, ¿por qué nos has invocado? Pues he conocido a esta detective espiritual, Sí. ¿vale? Y ella me está ayudando a averiguar quién os mató. Ay, que no fueron mis buñuelos. Mamá, ay. Pero no empieces, que ya lo hemos hablado. Tú no tienes la culpa que los huevos pues tuvieran salmonela. ¿Salmonela? No. En vuestra autopsia encontraron arsénico. Eso no lo produce la salmonela. ¿Arsénico? Sí. No. Yo lo que les pongo es canela. No, que lo que quiere decir es que alguien envenenó los buñuelos. O no sé, cualquier otra cosa que tomaréis todos. ¿Tenéis alguna idea de qué? ¿Pero quién? ¿Y por qué? Pues yo creo que tenemos que buscar respuestas a todas esas preguntas, Sí, ¿eh? sí. A ver tú, el espíritu medium ese. Me llamo Ángel. Uy, qué nombre tan adecuado. ¿Puedes convocar una reunión con todo lo de la secta? Eso de secta tiene un tono peyorativo. Preferimos que nos llamen el culto. Vale, que sí, que lo que tú quieras. ¿Pero puedes hacerlo? ¿Para qué? Pues si quieres hacerlo, haz que vengan. ¡Atención! ¡Asamblea! ¡Ay, qué ocurre ahora! What's happening? ¡Ay, ya está la loca otra vez haciéndose la internacional! ¡Que no fueran mis buñuelos! ¿Cómo? ¡Que no fueran mis buñuelos! A ver, un momento, por favor. Permitidme que me presente. Yo soy Iluminada Lunares, detective espiritual. Y ella es... Yo soy Lady Di, la hija de Recatada y hermana de Carlos. De Dodi. De Carlos. Sí, y creemos que vuestra muerte no fue accidental. Porque no fue un suicidio, ¿a que no? No, imposible, no. No, es que ¿sabéis qué? Es que fuisteis asesinados. ¿Qué? ¡Ajá! ¡Eso lo explica todo! ¿Pero a ti quién te ha dado vela en este entierro? Bueno, es un decir. Cállate ya. Oye, pero ¿hay alguien más que no vemos? ¿No ves al duque? A ver, un momento, por favor. ¿Os podéis ir presentando uno a uno? Gracias. Yo soy Recatada Recaredo, encantada. ¡Y soy inocente! Nice to meet you. My name is Lady Diana Spencer, ex princesa real, duquesa de Cornualles, duquesa de Rothschild, condesa de Chester, condesa de Carrick y baronesa Renfrew. Pero la gente me conoce como la princesa del pueblo. Ajá. Me podéis
llamar como queráis, guapis. Pobrecilla, de verdad, sí que no. Es una loca. Loca y loca ya. Yo soy Adoración Adánez y este de aquí es mi marido Hilario. Mira, oye, Dora, que sé presentarme yo solo, de verdad. Uy. Hola, soy... No, Hilario, digo, encantado. Y somos la hermandad de nuestra Lady Diana de todas las Spencer. ¿Cómo es? Pero vamos a ver. Exactamente a usted quién la ha invocado. Pero entonces hay alguien más entre vosotros. Voy a intentarlo, ¿eh? Espíritu, hazte visible. ¡Alguien me llama del mundo de los vivos! Debe de haber alguna razón mística para la cual estés aquí con nosotros. Claro, maybe nos conocíamos de cuando yo estaba viva porque me relacionaba con un montón de gente con dinerito. Lo dudo, princesa. Yo estuve vivo en el siglo XVII. Es que sube palito palito. Entonces no. Perdona, pero no es una princesa. Que quede claro. A ver, un momento, por favor, pero ¿nos podéis hacer partícipes de la conversación? Es que solo estamos oyendo la mitad de la frase. Va, mira, ya está, ya lo tengo, mira. Hacer un círculo, incluir al duque, que de esta manera lo haremos visible. Lumi, cariño, guapa, ayúdame. A ver, un momento, ¿cómo que Lumi? Me llamo Iluminada, ¿qué son esas confianzas? Bueno, iluminada. Yo, ángel de los ángeles. ¡Sus padres tenían sentido del humor! ¡Ángel de los ángeles, el que de verdad! Bueno, ya basta, ¿eh? Ya está bien. Empiezo yo. Yo, Iluminada Lunares, Y yo, ángel de los ángeles. desde el mundo de los vivos, Y desde el ultramundo, te invitamos a conectar con el círculo en el nombre de nuestro Señor. y de su discípula, Lady Diana, de todas las Spencers. ¡Amén! Corre, Lady, enciende otra vez. ¡Chus, chus! ¡Chispus! ¿Eres tú? ¡Sos vos! ¡Oh! ¡Se ha perdido la conexión! ¡Era ella! Niña, ¿dónde está? Probando. Aquí, ángel de los ángeles. Cambio. ¿Qué ha pasado? Mi amada, al fin, tantos años esperando. You're lover, pero no habías dicho que habías vivido en el siglo XVII. Sí, Y mi hija solo tiene 22 años. pero era su reencarnación, estoy seguro. Pero una cosa, Ángel, esto que dicen de la reencarnación, ¿esto es posible? Dos cosas. Imposible. Tienen que ser ellos los que conecten con nosotros. Y la segunda, todo es posible en el ultramundo. A ver, señor Duque, cuéntenos. No sé si voy a poder. Ay, lo entiendo. Conocí a Cledolinda aquí, en Barcelona, hace más de 300 años. Sabed que no era de la nobleza, mas nuestro amor fue un amor a primera vista. Pero un compromiso anterior, adquirido por mis padres, me impedía casarme con ella. Claro, y te casaste con otro en su lugar a quien no amabas. Iba a hacerlo por el honor de mi familia, pero no pude. La amaba demasiado. ¡Qué bonito! ¿Bonito? Mi familia me desheredó. Y su majestad me mandó a la guerra contra los franceses. Sabed que mi prometida era su hija. Pero entonces, ¿rechazaste a una princesa de verdad por mi hermana? ¿Acaso no lo merece? Esa tez blanca y pura como la nieve. Ese rostro angelical. Esos cabellos castaños cayendo como una cascada. Esa alma cándida. Sin duda alguna, esa es mi hija. Pues
años luchando en el frente. Y me hirieron muchas veces. ¡Papá, no! ¡Papá, no! Hasta que un día, su majestad murió. ¡Ajá! Y pude regresar a Barcelona. Y corrí. Y se había casado con otro. No, se había metido monja. No, había muerto. ¡De pena! ¡Ay, pobrecilla! Que no, que nadie se muere de pena, que eso no existe. ¡Se dejó morir! Pues eso es de hambre. ¿Por qué? Porque se negaba a probar bocado. Pues de hambre. Siquiera levantarse del lecho hasta que yo regresara. Hasta que un día se rindió y su luz se apagó. Llegué demasiado tarde. Oh, tío, lo siento, Oh. Mi vida perdió súbitamente el sentido. Es fruto de la desesperación. Me ensarté en mi propia espada. ¡Uy! ¡Qué asquito! ¡Qué disgusting! En teoría, un suicida no puede ser enterrado aquí, en un camposanto. Pero finalmente, mi familia se apiadó de mí y me enterraron aquí, en el dichoso panteón. Pues muy bien, ¿no? ¡Tía! Fue mi perdición, mi mayor pecado. Es por eso que no he podido hacer el tránsito al más allá. Y estoy aquí atrapado, condenado, encerrado, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Amén. Oye, ¿y lo de mi hija qué? Tranquila, ya voy a por él. ¡Hilario! ¿Dónde crees que vas? Tú aquí, a mi lado. Venga, ven aquí. Mira, Dora. ¿Qué? Me tienes hasta las narices de que me mangones. Ahí te quedas. Me voy a buscar al duque. ¡Duque! 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 Pero vosotros qué miráis, vosotros a vuestras cositas, ¿eh? Mirad al otro lado, a mí no me mires. Tú menos, no me mires. Que no me mires. Bueno, mamá, pues todo es muy fuerte, ¿no? Al final estás viva y... No, estamos muertos. Ah, no estamos muertos. Soy culpable. Pero tú no eres culpable y hemos visto a mi hermana. Pero lo mejor de todo, que tú eres inocente. Bueno, pues entonces habrá que ir de celebration un poco, ¿no? Sí. Claro. Pero entonces, ¿quién nos envenenó y por qué? I don't know. No sé. Muchas preguntas y ninguna respuesta. Y hasta que no nos vuelvan a invocar desde el mundo de los vivos, ¿verdad? No. Pero se me ocurre una idea mejor. ¿Y si rezamos a la santa? Ay, por mí no te preocupes, de verdad, no hace falta rezar por mí. Es mejor que nos vayamos todos de party a la fiesta, a la zorra, a la zorra no, a la fosa común, que hay una party y nos lo vamos a pasar todos muy bien. Me ha decepcionado el subconsciente. Esto es lo que eres tú. Aparte de ser una loca, eres una golfa y una zorra. Ya lo has dicho, Ay, zorra. a ver, chica, ¿qué hay de Zorra. malo en que una mujer libre y independiente hoy en día se lo pase bien y baile un poquito, hombre? Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Lo sé, Entiendo que te desespere, lo sé. pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola, soy la Zorra, Si me divierto, la más zorra. Si alargo se me hace de día. ¿Cómo dice? Soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, Zorra, zorra, jamás es porque lo merezco. zorra, zorra.
Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, zorra, zorra, reconstruida por dentro. Zorra, zorra. Y esta zorra que tanto quería se fue empoderando y ahora es una zorra de costal. Zorra, 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 a la que ya no le va mal. zorra, 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 a la que todo le da igual, la vida me ya total, soy una zorra de costal. Lady Di, corre, despierta. Ay, ay, para. Ay, ¿Que me haces daño? ¡Qué susto me has dado! ¡Ni que hubieses visto un fantasma! Ay, 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 ay. Es que ¿Él? ¿Te refieres a ese caballero anticuado? es que nunca te he contado cómo terminé encerrada en el psiquiátrico. No. Pero lo vas a hacer ahora mismo, ¿a que sí? Hace 3 años vine a este cementerio por Navidad, pues como todos los años, para traerles flores, desearles felices fiestas. Ajá. Qué buena hija y hermana. Oye, menos pitorreo, Vale, ¿eh? vale, por perdona, favor. perdona. Pues normalmente venía de día, pero ese día pues se me hizo tarde y anocheció que aún estaba aquí. De noche en un cementerio. ¡Qué peligro! Bueno, la verdad que me quedé dormida. Pues qué responsable. Me despertaron las campanadas de medianoche y ya justo me iba cuando vi luz en el panteón. Y en lugar de huir despavorida, te acercaste a curiosear, ¿no? Entonces fue cuando lo vi a él, atravesándome con su mirada. ¡Uy, qué miedo! No, qué guapo. ¡Más loca que yo! A ver, hija y hermana de adoradores de Lady Diana, presuntamente suicidas o asesinados. No esperarás que esté yo muy cuerda. No, cariño, para lo que tienes estás bien, estás bien. Volví cada día a buscarlo. Sentía como si ya nos conociéramos de antes, ¿sabes? Una conexión. Bueno, es que a lo mejor en una vida anterior os conocisteis. A pesar de las limitaciones, éramos felices. Sentía como una conexión, brutal. Una cosa... ¿Y qué hacíais? ¿Qué hacíais? ¿Os mirabais a través del ventanuco? Como si hicierais cibersexo por webcam. ¡Marrana! Oye, lo que hiciéramos a ti no te importa. Vale, perdona. La cosa es que un día mi padre se enteró y me hizo encerrar en el psiquiátrico. ¡Qué malo! 3 años de terapia y antipsicóticos. Y llegué a pensar que estaba loca, que me lo había inventado todo. Hasta que te conocí a ti. Y aquí estamos las dos. El duque me ha contado su preciosa historia de amor y locura. La niña está como una cabra, pero es que él tampoco es el lápiz más afilado del... Ya me entendéis, ¿no? Pero bueno, os vamos a contar, ¿me ayudáis a contarle a la fosa común su preciosa historia de amor y locura? Desde que ya no está, él no descansa en paz. Su alma llora, llora y no se conforma con la soledad. Desde que ya no está, él empezó a vagar. Su alma penitente sin opción a muerte por la eternidad. Se conocieron en un flor siempre 3 años atrás. Él quería asustarla por el ventanal. Ella lo asustó cuando le sonrió. Él miró a sus ojos y cayó en el fondo hasta su corazón. Ella es una
padre de ella no lo quiere aceptar, pero una maldición lo ata en el panteón. Por eso él canta y canta y el viento se lleva su lamentación. Si pones atención, escucharás su voz y seguro que ella ya en su blanca celda bailó psicofonías de amor. Ella es una loca, loca perdida, él adora su alma herida y se amaron bailando sin tiempo, psicofonías que cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida, entre aparece fuego y policromías, el fantasma y la loca se quieren casar, el padre de ella no lo quiere aceptar. Pasaron más de 300 años y de repente la vi otra vez, tan hermosa como el primer día. ¡Ay, qué romántico! Durante un tiempo recuperé la dicha, pero otra vez de nuevo desapareció y me encerré en el ostracismo, encerrado en mi panteón. Es que la loca estaba encerrada en un psiquiátrico. La loca es mi hermana. Está loca. Pero eso lo explica todo. Yo ya he vuelto a invocarme. Soy feliz, princesa. Feliz, 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 feliz. Sin duda, sería usted muy buen partido para mi hija. Si no fuera porque está usted muerto. El amor no entiende de barreras. ¿A que no? A ver, todo esto está muy bien, pero ¿sois conscientes de que alguien nos ha matado? A mí no, que yo morí en un accidente de tráfico. Bueno, a ver. Todo esto está muy bien, pero... ¿y la oración a la santa? Ay, de verdad, no te preocupes por mí, que es mucho más interesante averiguar qué está pasando aquí, claro. Y solo así el alma de vuestras mercedes podrá hacer el tránsito al más allá. Pero un momento, yo soy mucho más agustico aquí, en el más acá. Pero tú no te ibas de fiesta a la fosa común. Pues pasa, nena, pasa. Ay, relájate, que en la fosa común habrá fiesta, lleguemos a la hora que lleguemos. ¿A que sí? Claro que sí. Pues nada, venga, nos sentamos todos y pensamos algún brainstorm de Very estos. good English, Hilario. Ay, tanque. A ver, mi hija ha dicho que fue con arsénico. Oye, ella... Esto del arsénico que dices, ¿cómo lo sabe? Bueno, pues porque supongo que nos hicieron la autopsia. Ah, claro. ¿Una autopsia? Eso quiere decir que vino un médico y nos abrió y miró qué habíamos comido y qué teníamos... Ay, nene, no seas morboso. Bueno, pero me tengo que hacer a la idea que estoy muerto. Bueno, entonces, pudo ser cualquiera que nos tuviera rabia o envidia. Perdón, pero envidia. De vosotros, A ver. Si descubrimos el móvil, será más fácil averiguar quién nos envenenó. Bueno, a ver, pues pensemos. A ver, nos fuimos de fin de semana a la casa rural para darle apoyo a la santa, inmortal. Inmortal. No nos cruzamos con nadie. Nadie sabía dónde estábamos. O sea, que el culpable o la culpable está entre nosotros. ¿Qué me dices? Pero eso es imposible, querida Reca. Yo os conozco a cada uno de vosotros y seríais incapaces de hacer nada de todo eso. Nunca. Hay que fiarse de las apariencias. Vaya. En Inglaterra. Pues quiero que sepáis una cosita. En mi pueblo, en Inglaterra, hay un juego que se parece mucho a lo que está pasando aquí, que se llama Clue. Aquí también, sí, ¿Cómo se llama? el Cluedo. Ah, eso. La señora Prado con el candelabro en la cocina. Exactly, this. Ay,
Parece que nos están invocando. Hombre, ya era hora, ¿no? Ostras. A ver, Ángel, ¿tú puedes hacer que la niña pueda verse con el resto del grupo? Sí, claro que puedo hacerlo. Pues coge tu vela. Venga, va. Voy. Y hagamos. ¡Chus, chus! ¡Chispus! Ay, muchas gracias, eres un encanto, ¿eh? ¿Yo? Sí, sí, tú. Sí, Anda, sí. mira. No puede ser más ridículo. Qué patético, es súper patético. Bueno, esto, ya ¿eh? basta, ¿no? Tenemos un crimen que resolver. Tiene razón la señora Viva. Hombre, es verdad. Y vamos a jugar al Cluedo. ¿Al Cluedo? Sí. A ver, esto es lo que tenemos hasta ahora. A ver. Hemos deducido pues que tiene que ser alguien de dentro del grupo. El lugar del asesinato, la casa rural. El arma, el arsénico. Y ya lo del Cluedo es que no nos sirve para nada, ¿no? Pues entonces lo que necesitamos saber es quién tuvo acceso a los buñuelos y qué cantidad de arsénico llevaba cada uno de ellos. Claro, es que sería muy fácil poner una cantidad, o sea, un poquito en cada uno, porque el arsénico no tiene sabor. Claro. Como alguien me haya tocado mis buñuelos, yo, vamos, es que... A ver, Reca, ¿alguien te ayudó a prepararlos? No. Imposible. Mi receta es secreta. Vale. Estuve sola en la cocina, pero sí que es verdad que lo preparé y los dejé allí. ¡Ah! En ese periodo de tiempo, cualquiera de vosotros pudo acercarse y adulterarlos. Pues estamos en otro callejón sin salida. Ahí estamos. Bueno, pensemos entonces en el móvil. Claro. ¿Quién de vosotros querría matar al resto y por qué? Yo quedo descartado porque era un niño y los niños no matan a personas, son muy buenos. Y Reca también, que con la de años que lleva sintiéndose culpable sin serlo la pobre... Igual ha sido solo una actuación. ¡No es buñuelo, no es buñuelo! ¡Cállate ya! A ver, yo creo que lo que ha pasado... A ver, un momento, pues si tú ni siquiera estabas entre nosotros, ¿qué quieres callar? Pues precisamente por eso, seguro que soy inocente, entonces... ¡Pero pues... estás como una chota! Bueno, ya basta, ¿no? Me deja hablar. A ver, ¿qué estabas diciendo? Pues eso, que hay que tener en cuenta el perfil psicológico del asesino. Pensad un poquito todos. ¿Quién de todos vosotros o vosotras está tan amargado o amargada con el mundo como para exterminaros así a sangre fría, a cold blood? ¿Quién? ¿Yo? No digo nada. ¿Quién? ¿Quién creéis? A mí no me miréis, ¿eh? Hilario, tú me conoces. Tú sabes que soy incapaz. Hilario. Yo ya no reconozco a la dulce muchacha con la que me casé. Pero, ¿esa muchacha ha sido dulce alguna vez? Bueno, Pero, es que a lo mejor se me ha atragantado el arsénico. Pero tú ya sabes que yo soy incapaz. Sí, ¡Soy los dos inocente! buñuelos. ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Dora! ¿Por qué lo has hecho? Yo confiaba en ti. Todos confiábamos en ti. ¿Por qué? Pero ¿por qué nadie me cree? ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Shame! 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 Shame, 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 shame on you. Independence Zoo. Bueno, ya basta, ¿no? ¿Vosotros os pensáis que este es el momento de hacer un numerito musical? Además, aquí solo usamos pop, petardo en español, ¿vale? Oye, tía, ¿y lo del thriller? Bueno, vale. Aquí hay algo que no encaja, ¿eh? Claro. ¿Cuál sería el móvil? A ver, ya os lo he dicho. ¿El odio por el resto del universo no os parece enough? ¿Suficiente? Hombre. Uy. Parece que está amaneciendo, ¿eh? Venga, cada uno que se vaya a sus tumbas y ya, ¿no? Que falta un montón de rato todavía para que amanezca. Mejor nos vamos todos de fiesta a la fosa común. ¿Te vienes, Rebeca, conmigo? Ay, es que no sé, es que está aquí mi hija. Uy, mamá, por mí, no te preocupes. A mí me iría bien tener un ratito solas con Glorioso.
llevas años lamentándote. Venga, ven, te sentará bien. No te sientas más culpable. Con esta pinta. Bueno. Claro que sí. Bueno, Reca, acuérdate lo que decía el Duque, todo es proyección, nos podemos proyectar como queramos. Y además, con esa sonrisa tan bonita que hace tiempo que no te vemos, que estás preciosa. Claro, ¿no te gustaba bailotear cuando you were young? Cuando eras jovenzuela, ¿no bailoteabas? Sí, yo era muy puto. ¡Mamá! Uy, perdona. Mamá, yo podía seguir muerto sin saber qué hacías o decías de hacer o con cuántos y cuántas cantidades. No te pases tampoco te vengas arriba. Venga, que vamos. no he dicho tanto, solo era bailar un poquito. Hilario, ¿estás bien? Bueno, sí, todo lo bien que se puede estar cuando sospechas que tu mujer es una asesina en serie. Es que... Bueno, técnicamente no fue en serie, porque es que moristeis todos de golpe, ¿eh? Bueno, también es verdad. Bueno, venga, Hilario, vente con nosotros, que unos bailoteos te sentará muy bien, seguro. Claro. Yo no sé si, pero no. Venga, va, Reca. Si tú te apuntas, yo voy. Venga, va. Será como volver a nuestros años 80, ¿no? ¿Sí? Hablando de años 80 y proyección, mira, te voy a proyectar algo que vas a flipar. Mira, a ver. Proyección, brilli, brilli. Ay, madre mía, qué emoción. Si es que, mira, qué diseñador soy. Si es que... Vaya imaginación tengo, ¿eh? Pues Ok. entonces, ahora sí, DJ, dale al play. Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Por si esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre porras la gente. Dime dónde estás. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Los trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la 1. Noche ochentera, la noche entera. Hay una cosa que te da. Pero ven con quien quieras. Oh, noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, Lo haremos como en Las Vegas. Lo que pasa aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, cero, que esta fiesta no acabó. Dame 2, ¿quién de ron? Salimos al balcón a gritar que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a gritar que quiere subirse a bailar. Sube, 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 que quiere subirse a bailar. Sube, Mari, sube. La noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Oh, noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cadera, que bailamos la letra tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. ¡Vamos a la fosa común! Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cadera, que bailamos la letra tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, la noche entera. Era, como una noche ochentera.
a mí es que las fiestas no me gustan. Lo pasará mejor sin mí. Pues yo si estuviera muerta iría, a la fosa común. Esto, que yo no voy. No estarás enfadado porque no hayan querido rezar con vos. No tenéis enfadado porque no... ¡Qué grosero! ¡No! Esto... iluminada. Que sí, que yo creo que puede llamarme Lumi ya. Pues Lumi, yo creo que deberíamos encender las velas para mantener la conexión entre los dos mundos, ¿no? Vale, me parece bien. Pero lo podríais hacer en otro sitio, ¿eh? Vale. Pues vente conmigo, Angelito. Me cuentas por qué estás tan triste. Al fin solos. Y estás fuera del panteón. Hazme que contra más cerca, más hermosa soy. Ay, me encanta cuando te pones cursi. ¿Cursi? Sí. ¿Cursi? ¿Qué queréis decir con cursi? Pues es que no me acostumbro, de verdad, a este castellano antiguo tuyo, ¿eh? Pues hablemos el lenguaje del amor. ¡Ay! ¿Que no me acostumbro a esto de no poder tocarnos? Soy de la misma opinión. Me encantaría poder acariciar vuestra mano mientras susurro dulces palabras de amor en vuestro oído. ¿Eso es todo lo que se te ocurre? ¿Qué queréis decir? Bueno, pues eso, que estoy cachonda, que tengo ganas de echar un kiki. ¿Un kiki? Sí. ¡Kiki! ¡Kiki! Vuestro lenguaje me resulta totalmente incomprensible. Bueno, pues entonces intentaré hablar como vos. Cuando estabais vivo, ¿habíais llegado a yacer con alguna mujer? Como bien sabéis, nunca llegué a estar casado. ¿Y? Bueno, vale, ¿y aquella mujer de la que soy reencarnada, llegasteis a tener algún tipo de intimidad con ella? Nos contamos nuestros anhelos más íntimos. Ya, no va por ahí. Me refiero a... ¿Llegasteis a posar vuestras regias manos sobre sus firmes pechos? ¿Gozasteis del calor de su entrepierna en vuestros dedos amorosos? Tal vez ella saboreó en sus hermosos labios rojos la dulce turgencia de vuestro miembro viril. Pero Claudolinda, ¿cómo se os ocurre preguntar tamaño de probación? Glorioso. Estamos en el siglo XXI. Me niego a que me juzguéis por los estrechos parámetros de moral de vuestra época. Habéis cambiado tanto. Si me amáis... ¡Más que a mi vida! Pues debéis aceptar que soy una mujer libre y liberada que disfruta de su sexualidad con plenitud. Estoy sumamente escandalizado. Pero por vos, haré lo que haga falta. ¿Qué debo hacer? Vale, no podemos tocarnos, pero podemos jugar a mirarnos. ¡Ay, por supuesto! Os miro, os contemplo, os adoro. ¿No os gustaría descubrir lo que hay debajo de esta blusa? ¿Será cierto que mi ausencia os ha enloquecido? Sí, de deseo. Deseo que me toméis por delante y por detrás, por arriba y por abajo. Pero eso es... Ya, imposible, lo sé. Pero hoy en día hemos inventado algo llamado cibersexo. ¿Cómo? ¿Por qué nos quitáis la ropa? Tengo ganas de ver ese curtido cuerpo de soldado. ¿Mi ropa? Claro, y nos miramos mientras nos tocamos nuestros cuerpos y nos decimos obscenidades. ¡También creo! Hombre, no me diréis que en los 300 años que lleváis muerto, pues no habéis tenido la necesidad de aliviaros. Es que como ni como ni bebo, no tengo que diccionar. No esa clase de alivio, no esa clase de alivio. Quiero decir... ¿Vuestro miembro viril todavía funciona? Bueno, ahora que lo decís, está firme como una espada. ¡Aleluya! ¡Quiero verlo! ¡Mira que soy bruta! Vamos a hacer una cosa. Quítate las bambas, quítatelas. ¿Las babuchas? Sí, eso, fuera. Vamos a hacer un hechizo
hechizo como estos que hace iluminada. A ver si sale. ¿Qué? ¡Chus, chus! ¡Chispos! ¡Uy, qué me habéis hecho! ¡Oh! ¡Estoy volando! Se me acaba el argumento y la metodología. Pero bueno. Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía. ¿Qué es esa? Porque este amor ya no entiende de consejos ni razones. Se alimenta de pretextos y le sobran pantalones. Este amor no me permite estar en pie, porque ya hasta me ha quebrado los talones. Aunque me levante volveré a caer. Si me aceptas nada es útil para esta inútil. Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, trasto y testaruda. Es todo lo que he sido. Por vos me he convertido En una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Pienso en ti día y noche. No sé cómo olvidarte. Ay, 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 ay. Muy bien, muy bien. No, no, así no me gusta. Ay, 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 ay. ¡Qué traviesa! Ojerosa, flaca, fea, desgreñada, torpe, tonta, necia, desquiciada, completamente descontrolada. Tú te das cuenta y no me dices nada. Y si se me ha hecho la cabeza un nido donde solamente vos tenéis asilo. Si no me escuchas lo que te digo, mira bien lo que vas a hacer conmigo, pero bueno. ¡Uy! ¿Qué tenemos aquí? Dos calabacitas recién recolectadas. ¿Cómo dice Calabria? 1, 2, 3. Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, trasto y testaruda. Es todo lo que he sido. Por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Pienso en vos día y noche. No sé cómo olvidarte, bruta, ciega, sordo, muda. ¡La censura! ¿Qué pasa, muertos de clase baja? Vaya tela. Ya sé que no os caigo bien, pero vosotros a mí tampoco, ¿eh? Pero ser antipática no me convierte en asesina. Soy inocente. Nadie me cree. Ni mi marido me cree. Pero claro, es que es tan inútil. Es tan inútil mi marido. Pero, ¿cómo os voy a contar yo mi triste historia? Porque mi marido... Bueno, voy a sentarme. A ver, para que me entendáis. Os vais a preguntar cómo una chica tan antipática como yo está casado con un chico tan simpático como él, ¿verdad? Pues yo no era así. Yo era más simpática, pero la vida me ha tratado mal. Nuestros padres eran de un pequeño pueblo allí en el Maresma, Caldetas. Muy bonito. Y claro, se conocían de toda la vida. Tuvieron los hijos. Y entonces tuvieron los hijos y nosotros pues fuimos creciendo juntos. Hacíamos las cosas juntos. Total, que una cosa lleva a la otra. Y no me planteé otras opciones. Y mira que tenía amigos que me decían, ¿dónde vas con este? Y yo, me caso. Total, que me casé. Y la vida de casada. Uy, la vida de casada. Fue tan aburrida, no os lo podéis imaginar. Su idea de diversión era mirar la tele con una cervecita y rascándose los huevos todo el día. Ras, ras, ras. Así, todo el día. Nada de salidas románticas. Ni un cine, ni un teatro, ni un viajecito. ¡Nada! Y encima el imbécil hipocondríaco. Hipocondríaco de estos de que le sangraba un poquito la nariz. Y de repente me decía, Dora, que me estoy muriendo, que tengo una hemorragia cerebral. ¡Hala, corre al cap de los cojones! Mira, volvemos a estar aquí, que el Hilario este otra vez. Nada, un algodoncito y a tu casa. ¡Qué bochorno me hacía pasar! ¡Qué vergüenza de hombre! Y encima un día se me ocurrió pues fumarme un cigarrito de putas de esos de las bodas, ¿sabéis? Pues nada. Me dice, ¿qué estás haciendo? Te vas a morir. ¿Por qué haces esto? ¡Apaga ese cigarro! 2 semanas enteras estuvo sin hablarme. ¡2! ¿Os lo podéis creer? Claro,
pues yo aguantando el idiota este de las narices, toda la vida así juntos. Y en el sexo, a ver, hay niños, taparos los oídos. El sexo, qué desastre. ¡Qué desastre! Al principio aún me tocaba un poquito y me decía, ¡Dora, te quiero, Dora! Pero poco a poco dejó de interesarse del sexo, totalmente. Y ya me podía yo poner el picardías más mono y bailarle seductoramente, bueno, todo lo de seductora que puedo estar, ¿eh? Pero así, guau, guau. ¿Qué me decía? ¡Apártate que no veo la tele! ¡Ra, ra, ra! ¡Oh, oh! ¡Imbécil! Y yo, más caliente que una perra en celo. ¡Buah! Caliente. ¡Ay! Ay, ahora he sido simpática, pero es que me he acordado de la Rafaela Carrà. ¿Os acordáis de aquella chiquilla? ¿Estará muerta? No sé, era muy mona, me hubiera gustado que hubiera venido aquí. Cantaba una canción aquella del caliente, caliente. Vamos a cantarla todos, va. Venga, va, por favor, ¿eh? Yo diré caliente, caliente y me decís eo, ¿vale? Caliente, caliente. Eo. Muy bien, y ahora digo caliente, caliente, oa, ¿vale? Caliente, caliente. Eo. A ver, algún gracioso ha dicho eo. No, oa. A ver, lo intentamos. Caliente, caliente. Eo. Caliente, caliente. Oa. Perfecto. Vamos a cantarla todos. ¿Os atrevéis o qué? ¿La sabéis cantar? ¿La sabéis bailar? Yo tenía aquí un sobrino que la bailaba y la cantaba, que le encantaba un mazo. Caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa, caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa. Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar. No lo puedes frenar. Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar. Con deseos de amar. ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente. No sé, ¿será que ya no me besa? Caliente, caliente. No sé, ¿será que tienes a otra que tus puertas agota? Llegas harto de amar. Caliente, 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 Vale, muy bien. Lo habéis hecho todos muy bien. Excepto tú, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has bailado y bostezas? Si no te gusta esto, te vas. Que ser pobre no significa que seas antipática, ¿eh? Tira, tira, tira. Bueno, perdonad. Ay, que me enrollo. Pues mira, mi vida estaba condenada a ser una vida gris y anodina. Pero con Hilario era horroroso. Y de repente la conocí a ella. Lady Diana Spencer. ¡Qué maravilla! Estaba yo trabajando en un hotel de Gibraltar, limpiando la habitación, y de repente ella apareció y me dijo que era muy pretty y me dio la mayor propina que me han dado en mi vida. En ese momento me di cuenta que era más que una princesa, que era una santa, era como un ángel caído del cielo. Mi vida en ese momento dio todo el sentido y de repente dije yo, me voy a crear un club de fans de Lady Diana, porque sí, fui yo la primera presidenta en España que creó el club de fans. Pero, ¿qué pasó? Que el gilipollas inútil de mi marido me dice, voy contigo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te gusta a ti Lady Diana? Pero se vino conmigo, te quiero, ahora te quiero. No podía más. También en ese momento me di cuenta que era una santa y que tenía que hacer algo con mi vida y que ella iba a dar sentido. Pero de repente aparece Ángel con sus poderes místicos y me arrebata mi club de fans y crea un culto religioso. ¿Os lo podéis creer? Es que me da una rabia que le mataría. No, perdón, no mato a nadie. Soy inocente. No mato. Y en ese momento ya perdí totalmente el control de mi club. Porque llegó el momento en que yo quería divorciarme de mi marido. Dije, no puedo más, me voy a divorciar. Y va, y nos morimos todos. ¡Todos juntos! Ahí, con mi marido al lado. ¿Dónde está aquello de hasta que la muerte os separe? ¡Una mierda para mí! Aquí lo tengo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Coger un buen abogadito, antes de morir, porque vaya mierda esto. Y aquí tengo yo al tonto de este y encima nos morimos con una panda de imbéciles
que no tiene sentido lo que está pasando, y con el líder ese mesiánico que se cree aquí el mandamás. ¿Os podéis creer? ¿No os da pena mi triste historia? ¿Cómo voy a estar yo contenta? Pues todo el rato tengo esta cara de huelepestes. ¿Os habéis dado cuenta, no? Mi madre me dice, ay, qué poco te favorece. Chica, ¿qué voy a hacer si son una panda de inútiles? Y claro, y así estamos, toda la obrita. ¿Quién querría hacer un papel como este? La Masip, ya ha tocado la Masip. Pues ala, pues lo hago. Pero claro, porque es que es tan aburrido. Ahora, pensad, Ángel pues tiene esa gracia de sus poderes místicos, tal, bueno, es un poco pesado con el tema del rezar. Reca con los putos buñuelos. Pero bueno, tiene la cosa graciosa con su hija, el nene. Uy, perdón, del nene no hablo, que es de mala educación. Ese niño, no sé yo si tiene algo, pero... Bueno, no, perdón, del nene no hablamos. Glorioso, con ese amor imposible, también tiene un papel interesante. Bueno, yo creo que Hilario tiene un papel más aburrido que el mío, más o menos, ¿no? Porque... Hasta la falsa Diana es más graciosa, aunque yo no tengo que estar poniendo ese acento inglés de ay, my darling, no sé qué, que es muy pesado. ¡Miradla! ¡Mira a la princesa! ¡Vamos a aplaudirla! ¡Hola, princesa! ¡Mírala! ¡Qué bonita! Es el primero vez que me habla con mi chichulo. ¡Qué mona! No es adorable. ¡Ay, qué mona! Cariño, ¿tú entiendes lo que es el sarcasmo? A ver. Pues era eso. Quiero que sepas una cosa. Dime. Que te estaba escuchando todo esto que has soltado aquí, como, aunque te enrollas como una persiana, te creo. ¡Qué suerte tengo! ¡Tengo el apoyo de una loca! ¡Ay, qué bien! Que no estoy loca porque te lo voy a demostrar, ya verás. Creo que eres inocente, que lo sepas. Sí, sí. Era sarcasmo otra vez, ¿eh? Que sepas que me acuerdo de aquel día en Gibraltar. A ver, me acabas de decir que has oído mi historia. Por lo tanto, no digas aquí historietas raras. Sí, he escuchado tu historia, pero voy a contar una cosita que tú no has contado. Claro, y te vas a acordar tú, como Lady Diana, de una simple sirvienta que tuvo en Gibraltar. Claro, es normal que te acuerdes, como no ha tenido ninguna, una o dos. Bueno, claro. de muchas no me acuerdo, pero de ti en concreto sí. Porque eras aquella adorable muchachita que al intentar hacer un reverencio te caíste de culo. Y te pusiste a llorar desconsoladamente porque me agarraste la falda y me la bajaste hasta los tobillos. Y claro, yo, como no tenía ni papa de español y quería que te calmaras un poquito porque estabas atacada, pues te di una propinilla. ¿No te acuerdas? Te di dinerico y te llamé Pretty, te llamé. ¿No te acuerdas? Llevabas unas horribles braguitas de color azul, conjunto con un traje chaqueta. Pues ahora que lo dices, llevaba unas muy parecidas a las que llevaba el día que me morí. Me las cambio, pero eran como estas. ¡Alteza! Oye, bueno, Dora, oye, despierta, que no te puedes desmayar, que estás morida. Oye, Angel, I need your help. Angel, help me.
Sí, ya. ¡Mamá! ¡Hilario! Que la asesina se ha vuelto a morir. Ah, Hilario, corre, corre. La Dora no está llorando. ¡Uy! ¡Dora! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Oye, tú tranquilo, que morirse no se puede haber vuelto a morir. Mamá, casi te prefería deprimida y llorando. Ay, chico, era una broma. Oye, ¿quieres que avise a Ángel? Si se puede comunicar con los vivos, a lo mejor se puede comunicar con los fantasmas desmayados. No sé, y si le hago la CPRV, A ver, esa como no se sé. diga, no sé cómo se hace. No sé decirlo, no sabré hacerlo. ¿Tú crees que se habrá ido ya al más allá? Sí. Claro, como ya ha sido descubierto su crimen atroz, ya puede ser juzgada y condenada al infierno. Ay, ¿tú Oye, crees que ahora que te has casado así, o tú que es su mujer, hombre. Pero me mató a ella. No, pero, oye, ¿tú crees que será así? Ojalá. ¿Sí? Ay, A sí. ver. Ah, pues no, se está despertando. No, que era esa breva. Hilario, deja de darme tortas que no sirves ni para esto, Que no ¿eh? eran tortas, era la... Esto. La PC... ¡Cállate ya! Bueno, nosotros Macarena. nos vamos, ¿eh? Sí. O sea, estamos dando- ¡Carlos, mamá! Carlos. Toda la obra igual, una cena 3 veces. Pero usted va a estar bien. ¿Cómo que usted? Oiga, Yo lo veo ahí con tranquilo, si no me va a matar colorcito. otra vez. No, anda. Ay, qué ¿Qué? susto me has dado. ¿Te lo has pasado bien? ¿Sí? ¡Ah! ¿Cómo has podido? Me acusan de asesinato y tú en vez de venir detrás mío te vas de juerga. ¿Pero qué dices? Pero si has sido tú la que te has ido corriendo. ¿Qué dices? Si un buen marido se hubiera batido en duelo por mi honor. Pero que estamos muertos, Dora, muertos. Pues como mínimo hubiera corrido detrás de mí para ver cómo estaba. Mira, pues una buena esposa no se pasaría el día insultando y maltratando a su marido. Me tendría que haber divorciado cuando estábamos vivos. Pues yo ni me hubiese casado. Por mí, haz como si no existiera. Ah, sí, pues genial. A partir de ahora, en tumbas separadas. Ya me echarás de menos, ¿Sí? ya. Te voy a echar de menos, ya me voy. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, Estoy muerto. cuando te bebas la cerveza y se termine la cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad, yo romperé tus fotos, Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. yo romperé tus fotos, Yo quemaré tus cartas para no verte más. para no verte más. Ya vendrás detrás de mí riendo entre el rabo entre las piernas. Pero ¿para qué te sirve este rabo que tienes entre las Pero piernas? ¿cómo va a funcionar mi rabo con semejante monstruo? Pues el que te gustaban ¿Qué mis dices? tetas. ¡Te quiero, Dora, te quiero! No te voy a buscar en tu vida, te vas a quedar sola, ya verás. Y si logras sobrevivir O sobremorir. al refugio de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar Vale. sin preocuparme nada más. Total ya es tarde para volver, total ya es tarde para soñar. Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. yo romperé tus fotos. ¡Imbécil! Vaya, cabrona. Desgraciada. ¡Que te follen! Eso. Uy. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que perturba tu mente?
Oye, que las detectives espirituales no solo usamos la deducción para resolver los casos, ¿sabes? No, yo no sé dónde quieres ir a parar, la verdad, no tengo ni idea. Detecto... Detecto una aura negra a tu alrededor, ¿eh? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Cómo? No pierdas el tiempo intentando inventarte excusas. Tan solo quiero saber el por qué. Yo, que perdí la fe. Así que lo he adivinado. Soy más buena de lo que pensaba. Y yo pensaba que me estaba marcando un farol. Pero, es que eres... Genial, lo sé. Pero vamos a ver. ¿No se supone que este es mi gran momento en el cual confieso secreto? Ah, sí, perdona, ¿decías? Perdí la fe. Bueno, pues nada, cuéntanos, que aquí los de la fosa común no se enteran. Yo tampoco, la verdad. Sí. Cuando vi en las noticias que Lady Diana Spencer había muerto, mi vida perdió el sentido. Oye, un poquito exagerado, ¿no? Los demás siguen pensando que la santa sigue viva, pero yo me lo creí. Toda mi vida adorando a una simple mortal y no lo pude soportar. ¿Y la solución tú crees que era envenenarlos a todos y luego suicidarte? Pues yo creo que podrías haber empezado al revés, ¿no? Y a lo mejor hubieses dejado al resto en paz. No. Sí, yo no quería matar a nadie, solo me quería matar a mí. Lo único que no sabía qué cantidad de arsénico tenía que poner en los buñuelos. Así que hice, pues puse un poquito de arsénico en cada uno de los buñuelos para darme un último atracón. Toda mi vida luchando por estar a dieta. Y en aquel momento me dije, pues ahora ya no importaba. Madre mía, qué egoísta. Todo para ti, todos los buñuelos para ti, todos, ¿no? Sí, pero justo cuando me los iba a comer yo todos, llegó Reca y estaba tan orgullosa la pobre que me los arrebató de las manos y que no supe frenarla. ¿En serio? Lo intenté. Te lo juro que lo intenté. Pero entre lo ofuscado que estaba por la muerte de la santa y que Diana convirtió la entrega de buñuelos en una especie de Eucaristía, hacía así. El cuerpo de la santa, Bueno, una locura. Y luego la que estuvo en el psiquiátrico fui yo. Total, que los maté sin querer. Hombre, sin querer. Y en lugar de irme al infierno, me quedé atrapado con ellos en este cementerio. Un poco serio este cementerio, ¿eh? Reca enseguida dedujo que habían sido los buñuelos por los huevos en mal estado, es lo que ella pensaba, y yo. Ah, muy bien, ¿no? Y era más fácil no llevarle la contraria que decir la verdad, ¿no? Pues yo creo que eres un cobarde y un egoísta, porque esa señora, la pobre recatada, lleva un montón de años sintiéndose culpable y tú estás callado como un muerto. Bueno, muerto ya está. Pero vamos a ver. Pero imagínate lo que hubiese sido para ellos quedarse el resto de la eternidad encerrado en este cementerio con su asesino. Pues era más fácil. Cállate. Ya, y fingir que había sido un accidente, ¿no? Pues a mí no me parece bien. ¿Pero qué les iba a decir? Pues era más fácil fingir que había sido un accidente. Ah, pues que a lo mejor lo fue. Es que a lo mejor todos ellos lo hubiesen entendido si tú se lo hubieses contado. Pero, ¿contarles el qué? ¿Qué he perdido la fe? A ellos, que les mantiene vivos la ilusión de que la santa sigue viva. Pues era más fácil fingir que había sido un accidente. Ahora lo entiendo todo. Por eso has tenido ese empeño en ponerte a rezar todo el día, ¿no? Para salvar las apariencias. Y luego aparece esta. Ay, Angel, sorry to interrupt. Perdón por interrumpir, pero algo le ha pasado a Adoración. Ángel, necesitamos tu ayuda. La de los dos. Un momentito que iba yo primero. Pues eso,
que Adoración se ha desmayado. Será la culpa. No, imposible, que yo me sentí culpable durante muchos años y nunca me desmayé. Que no, que es inocenta. She's innocent. A ver, repite eso. ¿Cómo que Dora es inocente? Sí, de verdad. A ver, no entiendo nada, ¿eh? Es inocente, de verdad. Es verdad. Sí, yo creo que sí. ¿Puedes hablar? Esto... La llamamos. Sí, llamar a Dora, que yo explico una cosa. No, yo no. A ver, un momentito, que Adora está desmayada. No. ¿No? Ya se ha despertado, pero lo hemos discutido. Puedes ¿no? llamarla, que es Que importante. sí, no, que la voy a ¿qué pasa? invocar. Ya lo hago yo. Chus, chispus. Hostia ¿Ves? puta. Si es que soy lo más. Está aquí. ¿Me llamabais? Dora, ven aquí un momentito. Que quiero pedirte perdón públicamente delante de toda la cosa común y de ellos por haber estado culpándote falsamente. I'm sorry. Y yo también debo decir algo. Lo siento mucho. Ella es realmente la santa. Ella. Bueno, yo prefiero que me llamen Zora de postal. Majestad. ¿Vale? Pero a ver, Dora, ¿tú te has tenido que dar un golpetazo en la cabeza cuando te has caído? A ver, venga, a ver, chichones. Que nadie me cree que ella es realmente la santa. Princesa. ¡A vuestros pies! ¡Ay! ¡Otra vez! Que me chica! tiras al suelo, Perdón, mujer. ¿te ha visto chuchete? Puede ser. Ay, pobre, lo siento. Pero vamos a ver, ¿alguien me puede hacer caso? Sí, nosotros. Puedes hacer un conjuro pequeñito, chiquitito. Sí, puedes hacer que recupere los recuerdos de Cleodolinda. Glorioso. Claro, sí. Yo dejo que poseas mi cuerpo para que así podáis bailar juntos, como en la película de Ghost. ¿Película? Oye, es que yo creo que igual al notar tus tetas como que se me quitaría el morbo. Ya. Pero vamos a ver. ¿Y yo qué? Que tú eres un fantasma, que aunque lo poseas no te podré tocar. De verdad. ¡Que ya está bien! ¡Que soy el asesino! ¿Eh? Ya era hora, que lo dijeras. ¡Que yo envenené los buñuelos! ¡Pero que hijo de puta! ¡Ay! ¿Cómo pudiste? ¡Ay, Reca, que te quedaban tan buenos! Ay, Gracias. No, de gracias nada. ¿Cómo te atreves? y aún hay una cosa peor. Pero, a ver, ¿cómo que peor? Que nos mataste a todos y yo era un niño, tenía toda la vida por delante. ¡Lady Di! ¡Realmente murió! ¡Y no era una santa! ¡Hereje! ¡Sacrilegio! A ver, si ya llevo un montón de tiempo diciéndolos que yo me morí con vosotros, no os enteráis de nada. Ahora lo entiendo todo. Claro. Princesa, Bueno, a vuestros pies. venga. A ver, entonces... A ver, quiero que todos vosotros perdonéis al señor Ángel de los Ángeles, que lleva un montón de años, haciendo sentir culpable a la pobre señora, ¿cómo se llama usted? Recatada, haciéndola sentir culpable. Pero creo que está un poquito arrepentido. Creo que todos lo tenéis que perdonar. De verdad, perdonadlo. Venga. Que sí, que lo siento. Perfecto, perfecto. Así el alma de vuestras mercedes podrá alcanzar la paz y hacer el tránsito al más allá. No, al más allá. Bueno, pues entonces yo no te perdono. Claro, lo entiendo. No. Pero porque el tema es que si yo te perdono y entonces tú haces el tránsito hacia el más allá... Mola, Pues claro, que yo si te perdono, pues tú te vas y ¿quién ayudará a Glorioso y a mi hermana? Que ya llevan pues casi más de una cena pidiéndote ayuda. Tienes razón. A todo esto... Tú puedes hacer que
los recuerdos de Clodolinda se instalen en el cuerpo de Lady Di? ¿Puedes hacerlo o no? Sí que puedo, pero tengo una idea mejor. ¿Cuál? ¿Tienes contigo tu grimorio? Ah, sí, voy a buscarlo. A ver si lo encuentro. Mira, un grimorio es un libro de hechizos que toda buena bruja debe tener. Mira, aquí lo tengo. Mira, busca en el capítulo 3 transmutación de almas. A ver. Traslación espacio-tiempo. No. Transformación de príncipe en raras. Sí, No. Transmutación, aquí está. Mira, mientras yo hago esto... ¿Y tú haces esto otro? ¿Oh? Y esto lo hacemos entre los Vale, dos, vale. Sí. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, Venga, lo tenemos. Vale. Ay, que siempre se me olvida de que estás muerto. Oye, si yo estuviera vivo... Ay, si estuviera vivo la de cosas que yo te haría. ¿Y nosotros qué? A ver, es muy importante, ¿eh? Vamos a hacer un hechizo y necesitamos de toda vuestra energía y la de la fosa común también. Es muy importante para ellos. Entonces, os pedimos que le pongáis fuerza, le pongáis cariño. Sin vosotros esto no es posible, querida fosa. Sí. Necesitamos vuestra ayuda, así que todo el mundo de pie, por favor, que vamos a hacer el hechizo más importante. ¡La fosa es on fire! Follow the leader, follow the leader. ¡Sígueme! Follow the leader, follow the leader. ¡Sígueme! Follow the leader, follow the leader. ¡Sígueme! Follow the leader, follow the leader. Manos arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Solo una mano arriba. Una mano arriba. Nos vamos a la izquierda y a la derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, left, right, izquierda, derecha, left, right, izquierda, derecha, left, right, izquierda, derecha, left, right. Follow the leader. ¡Sígueme! Follow the leader, follow the leader. ¡Sígueme! Follow the leader, follow the leader. ¡Sígueme! Follow the leader, follow the leader. Follow the leader. Mira. ¡Ah! ¡Que funciona! ¡Funciona! ¡Ah! ¡Que funciona! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Amado mío, ¡Clodolinda! qué fuerte. Lo recuerdo todo. Soy Clodolinda y Lady Di a la vez. Y lo más fuerte no es eso. ¿Qué? ¡Puede besar a la novia! ¡Ay, ¡Qué emoción! ¡Voy a llorar! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué bien! ¡Ha triunfado el amor! Tiene razón. Diana, por favor. ¿Yo? Princesa. He estado enamorada de ti desde el momento en que te bajé la falda por primera vez. ¿Cómo ha sonado eso? Cállate, nene. Te quiero. Te adoro. Te compro un loro. ¿Un loro? Te doy 1000 pesetas. ¿Y te toco las tetas? Te quiero, Diana. Pues why not? Hilario. Hilario. ¿Estás bien? Ahora lo entiendo todo. Anda. Con razón. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me alegro. Sí,
que te digo que sí, que estoy genial. Estoy de puta madre. Estoy siempre y cuando pienses lo mismo que yo. Reika, no he proyectado bien, pero ¿quieres casarte conmigo? Es que me han quedado todos ¿Aló? Bueno, ya sé, estoy chapado a la antigua, pero bueno. ¡Di que sí, mamá! Oh, vale, claro que sí. ¡Ay, ay, a ver aquí! ¡Hilario! ¿Qué? ¡Felicidades! Felicidades a ti también. Y a ti no sé si felicitarte o darte el pésame, la verdad. Ay, no te preocupes por mí, que a mí me va la marcha, Hilario. Don't worry. Pero tengo que confesarte una cosa. Soy un poquito mandona. Y si soy desobediente, me darás pan en el culete. Uy, todas las veces que quieras. ¡Ay! ¡Qué bien! Vaya. ¿Pero tú has visto eso? Somos los mejores. Pero totalmente, los mejores, los mejores. ¡Hola, Peri! ¿Pero cómo puede ser? ¿Que te puedo tocar? Algo no ha salido como esperábamos, ¿eh? Quizás los pasos eran a la derecha o a la izquierda. Pero si lo hemos hecho bien. Oye, No lo ¿qué, sé. ¿qué pasa? A ver. ¡Oh! ¿Estoy muerta? ¿Estoy muerta? Eso significa... ¡Mamá! ¡Mamá! Me he echado tanto de menos. Ay. ¿Didi? ¿Dodi? ¿Didi? ¡Dodi! Ay, mira, piel de paisano. Lo siento, nosotros no pretendíamos. No te preocupes. Estoy con la gente que más quiero en el mundo. Soy feliz. Pero, ¿y tu padre? Mi padre, él me encerró en un psiquiátrico 3 años y no vino a verme ni un solo día. No lo echaré de menos. Bueno, pues bienvenida al inframundo, bonita. Por cierto, un hombre precioso, muy musical. Glorioso. Ahora que Lady Di ha recuperado los recuerdos de Cleodolita, quizá te puede ayudar a hacer el paso al más allá. Es cierto, no es Sí, sí, cierto. sí. Mira, lo pone en el grimorio. Su amor ha salvado tu alma, o no hubiese funcionado el hechizo. Amor va sin H. Glorio. Creo. Feliz. ¿Eso significa? Que Lady Di ha intercambiado su vida por la tuya. Pues eso significa que yo estoy vivo. Bueno. Carita de... Mira. Mira lo que pone en el grimorio. ¡Ay! Que puedo coger. ¡Qué suerte! Mira aquí. En caso de transmutación ectoplásmica tipo 3, Tipo 3. vida por muerte. el resultado será lo que comúnmente se denomina... Un zombie. ¡Que soy un zombie! Y un zombie muy guapo. Oye, tía, pero a ti no te daban repelús los muertos. Ay, tía, que no me hagas caso, es que me estoy acabando loca. Loca. Más. Bueno. Más. Esto... Ahora que estoy vivo, Bueno, ¿quieres que ser mi novia? venga, vale. Sí, hacer. Sus dientes no son blancos, solo tiene 3. Pero yo postizo. Su piel es transparente y verde a la De vez. veras. Sus ojos amarillos me hacen enloquecer. Tiene algo ese chico y yo no sé qué es. Somos sinceros.
está bien. Nunca lleva zapatos, él sabrá por qué. Es que me huele los pies. Somos inseparables, ya conoce a mis padres, él es feliz y yo soy feliz. Mi novio es un zombie, es un muerto viviente que volvió del otro mundo para estar contigo. Mi vida ya tiene sentido, recuperé el amor perdido, intacto pero podrido. Mi novio es un zombie, mi novio es un zombie, pa 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 pa. Wow, wow, wow. Pa 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 pa. Es un zombie. Vaya. Todo el mundo emparejado menos yo. Ay, cariño, pero tú mira por aquella por ahí, mira aquella jovencita. Hola. Hola. Andrea, al teu WhatsApp o l'Instagram? No, jo tinc de tot. Bueno, ahora que ya está todo solucionado, nos podremos ir todos juntos al más allá, ¿no? Mira, pronto, pero todavía no. No. Ostras. ¿Por qué Dodi no me ha perdonado? Yo sí. Es que hasta que no vuelvas al ultramundo no podrás serlo. Exactamente. Jolines, o sea que me tengo que morir de nuevo. Pero tú no tengas prisa, ¿eh? Que este fin de mega party en la fosa común. Gloria, no nos lo perderemos, ¿verdad? Ay, lo que vos queráis. Dora, prométeme que vendrás conmigo, por favor. Ay, vale, mira que eres, ¿eh? Eres un poco torrita, ¿eh? Sí, iré contigo donde quieras, cariño. ¡Iremos todos! ¡Vamos! ¡Todos iremos! ¡He comprado entradas! Sigo. Está amaneciendo ya, ¿eh? ¡Ay, joder! Ay, no me desvaneceré, ¿no? A ver, ¿tú te has leído bien el grimorio? Bueno. Venga, anda, vamos. Oye, una cosa. Ahora que el líder este está medio vivo, ¿puedo ser otra vez yo la presidenta del club de fans? Diana, por favor. Dejarme, por favor. Sí, venga, va. Todos a nuestras tumbas, vámonos. ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Dora! Oye, Dora, pues entonces nos llamamos. ¡Nos llamamos! Adiós, chicos. ¡Adiós! ¡Os queremos! Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! Pasamos muy bien entre flores, De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa. Será porque te amo. Hola. Bueno, hola, no vengas sola. Muchas gracias por venir. Este aplauso es de nosotros para vosotros. Muchísimas gracias. Esta cosa, la mejor cosa común que hemos tenido nunca.
Bueno, deciros que muchas gracias, que No es serio este cementerio pues está llegando ya a su final. Vale, ahora me acuerdo de ellos. Vale. Ellos también se acordarán. Vale. ¿Qué es eso? Que No es serio este cementerio pues está llegando a su final, que es una obra que hemos disfrutado muchísimo encima del escenario. Ahí hay alguien. Ahora doy, a ver, por favor, es que no me dejan dar mi discurso. Que estar. El último bolo que hago y me dejan hablar a mí y me cortan. Bueno, lo dicho, que No es serio este cementerio, que lo hemos hecho con mucho cariño. Oye, acuérdate de allí. En el más allá. En el más allá, y eso, que lo hemos hecho con mucho cariño, que lo hemos disfrutado, que yo creo que al final nos han visto, yo creo que en total más de 2000 y pico de personas con todas las actuaciones. Más. O sea que, y nada, daros las gracias por venir. El Libelay, pues somos lo que veis aquí, pero también hay gente ahí arriba del Libelay, los técnicos, Jan, Arnau y Pío para todas. Y luego también el autor de este espectáculo es Carlas Masip, que también está ahí arriba. Un fuerte aplauso para él. Que le dijimos, haznos un guión con una secta, Lady Di, no sé qué, no sé cuántos, unos muertos, una vidente, e hizo esto que habéis visto hoy. O sea que ni tan mal. Un fuerte aplauso. Y por último, ya sabéis que esto es taquilla inversa, entonces los que queráis colaborar pues, con nosotros y para que esto pueda continuar adelante, pues fuera hay unas amables señoritas o señoritos, porque no sé quién está, lo siento, que podéis hacer un efectivo, un bizum, un lo que sea bienvenido, una pata de jamón, lo que queráis podéis dejar fuera, ¿vale? Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? No, gracias. Muchas gracias. Bueno, has visto que hay unos chicos allí del coro. Solo deciros una cosa. Salou. Un besito guapo. Salou.